Grabando. Sí. Bárbaro. Entonces, vamos a arrancar. Y tal, como les decía, la idea hoy es empezar y terminar el práctico de problema Taylor. Vamos a hacer un repasito y, y arrancamos con los ejercicios. Entonces, cuando decíamos... Opa, ¿con la tableta? No, todo en orden. Entonces, cuando teníamos el problema de Taylor en una variable, digamos, nos empezó a aparecer la derivada, después la derivada segunda, derivada tercera y así sucesivamente. Entonces, vamos a querer como primero que nada tener análogos, entre comillas, a lo que sería la derivada segunda y tercera y demás. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar. Primero vamos a hacer de R2 en R y después, porque es parecido, pero para que no quede tan cargada la notación. Entonces, vamos a agarrar una función de R2 en R de clase C. ¿Sí? De clase Cn quiere decir que existen las derivadas parciales de orden n o hasta orden n y son todas continuas. Y vamos a agarrar un punto P en R2. Entonces, el diferencial, pero podemos empezar con un diferencial de orden uno, pero el diferencial, que es como lo que venimos trabajando, ¿no? El diferencial evaluado en un vectorcito B1, B2, que hacíamos? Teníamos las derivadas parciales multiplicadas por estas coordenadas. Entonces teníamos la derivada parcial respecto a f en P, y esto lo multiplicamos por B1, más la derivada parcial respecto a I, y esto lo multiplicamos por B2, ¿no? Porque la manera que definíamos esto era como el producto interno del gradiente, que son las derivadas parciales, con el vector B1, B2. Entonces, si hacemos el gradiente, que es esto, hacemos este producto interno que hacemos coordenada, coordenada, ¿no? Este por este, que nos va a dar esto que está acá, y después esta coordenada por esto. ¿Sí? Entonces, diferencial de orden 2. ¿Sí? Ahora lo que nos van a aparecer son las derivadas parciales de orden 2. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos derivadas de orden 2, como vamos a derivar dos veces, entonces podemos derivar con respecto a x y después volver a derivar con respecto a x, o derivar con respecto a y y volver a derivar con respecto a y, o hacer mezcladas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir esto? Esto va a ser la derivada con respecto a x dos veces, ¿sí? Y esto, espera que acá parece que fuera b, b. ¿Sí? Pero que acá era, derivamos una vez y teníamos b1. Bueno, acá derivamos dos veces, nos va a aparecer b1 al cuadrado. ¿Sí? Después vamos a tener derivadas cruzadas. Esto sería derivar con respecto a x y después con respecto a y. ¿Sí? Entonces acá tenemos, con respecto a x es lo que nos hace aparecer un b1, con respecto a y es lo que nos hace aparecer un b2. Así que acá vamos a tener b1, b2. ¿Sí? Y después vamos a tener la derivada parcial al revés, con respecto a y después con respecto a x, igual por b1 y por b2. Y después vamos a tener derivar dos veces con respecto a y, y entonces acá vamos a multiplicar por b2 cuadrado, ¿sí? Porque multiplicar con respecto a y nos hace aparecer b2, entonces dos veces con respecto a y, b2 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, con estos dos términos que están acá en el medio, ¿qué pasa? Son iguales, tal cual. ¿No? Porque cuando tenemos las derivadas parciales, en este caso, de orden n, que existen y son continuas, ahí las derivadas cruzadas quedan iguales. Entonces, esta derivada es igual a esta. La derivada parcial, digamos, de orden 2 es igual a esta. O sea que esto en realidad lo podemos escribir como dos veces derivar
con respecto a una y después la otra, en el orden que queramos, de X, de Y, por B1, B2. ¿Sí? Entonces, diferencial de orden 3. ¿No? Acá vamos a tener derivadas parciales de orden 3. Tenemos que derivar tres veces. Entonces podemos derivar siempre con respecto a X, siempre con respecto a Y, o ir mezclando. Entonces vamos a tener siempre con respecto a X, vamos a tener derivada parcial de orden 3 con respecto a X tres veces, evaluado en el punto donde nos estamos parando, y tal, como estamos derivando con respecto a X tres veces, acá vamos a multiplicar por B1 a la 3. ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Estamos derivando tres veces, entonces podríamos derivar dos veces con respecto a X y una vez con respecto a Y. De X, de X, de Y. Evaluamos en el punto y tal, como tenemos con respecto a X dos veces, vamos a tener un B1 cuadrado y con respecto a Y una vez un B2. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué pasa? Vieron que acá, cuando teníamos el diferencial de orden 2 dijimos, vamos a hacer las derivadas mezcladas. Entonces podría ser, primero derivo con respecto a X y después derivo con respecto a Y, o al revés, primero con respecto a Y y después con respecto a X. Y dijimos, estas dos cosas valen lo mismo. O sea que en realidad lo que nos interesa es cuántas veces derivamos con respecto a X y cuántas veces derivamos con respecto a Y. Entonces acá sería, derivo una vez con respecto a X, una vez con respecto a Y, y eso me puede aparecer como de dos formas distintas, ¿no? Dependiendo del orden que elija. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué hacemos? Derivamos con respecto a X dos veces y con respecto a Y una vez. Entonces, sin importar el orden en el que lo hagamos, esto nos va a dar lo mismo. Pero después nos interesa como cuántas veces va a aparecer eso, ¿no? Acá, derivar con respecto a X y con respecto a Y aparece dos veces, según cuál elijamos para derivar primero. Ahí está. Entonces, en este caso hay tres posibilidades. Se lo pueden pensar como en qué momento derivan con respecto a Y. Pueden primero derivar con respecto a Y o derivar con respecto a Y en la segunda derivada o en la tercera. Tienen como tres posibilidades. Entonces acá esto les va a quedar multiplicado por 3. ¿Sí? ¿Eso se ve? Bueno. Y después derivadas mezcladas, podemos hacer al revés. Derivar dos veces con respecto a Y y una vez con respecto a X. Entonces vamos a tener esto. De Y, de Y, de X. Evaluamos en P y esto porque va a estar multiplicado. Tenemos una vez derivado con respecto a X, así que vamos a tener un B1 y dos veces con respecto a Y, o sea, B2 cuadrado. Y acá, ¿por qué vamos a tener que multiplicar? Por 3 también, pues es como lo mismo, como que en qué momento vamos a derivar con respecto a X. Hay tres posibilidades. En la primera derivada, en la segunda o en la tercera. Entonces, acá, tres posibilidades. Y después, orden 3 lo otro que vamos a hacer es las tres veces derivar con respecto a Y. Entonces vamos a tener, y acá por B2 a la 3. Ah, B2 a la 3. Vamos, hijo. Está. ¿Sí? Entonces, si agarramos un K menor que este N que está acá, podemos considerar el diferencial de orden K, para escribirlo como en general. Diferencial de F en P de orden K. Con K.
menor o igual que n. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Diferencial de orden K nos van a aparecer todas las derivadas parciales de orden K. Entonces vamos a tener derivada parcial de orden K. Y bueno, después hay que elegir cuántas veces vamos a derivar con respecto a X y cuántas veces vamos a derivar con respecto a Y. Entonces vamos a tener la derivada con respecto a X una cierta cantidad de veces. Esto es una J sub 1. Y después la derivada con respecto a Y otra cantidad de veces. Evaluamos esto en P. Y después, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces derivamos con respecto a X? J sub 1. Así que acá vamos a tener B1 a la J sub 1. ¿Y cuántas veces con respecto a Y? J sub 2. Así que B2 a la J sub 2. ¿Sí? Ahora, el J sub 1 y el J sub 2, ¿qué tendrían que verificar? Sumar K, tal cual. Por ejemplo, acá cuando miramos el diferencial de orden 3, queríamos derivar tres veces. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería tener J sub 1 igual a 3 y J sub 2 igual a 0. Siempre derivamos con respecto a X y nunca con respecto a Y. Acá sería J sub 1 igual a 2, porque dos veces derivamos con respecto a X, y el J sub 2, 0. Entonces, lo que tenemos que pedirle es que el J sub 1 más J sub 2 nos dé K. Entonces vamos a sumar en todos los J sub 1 y J sub 2 que verifican eso. Y después tendremos que contar cuántas veces aparece este término, ¿no? Que sería como lo que pusimos acá, este 3. De cuántas veces podemos derivar dos veces con respecto a X y una vez con respecto a Y. Tres veces. Entonces acá la pregunta es, si en total voy a hacer K derivadas, ¿de cuántas formas puedo derivar J sub 1 veces con respecto a X y J sub 2 veces con respecto a Y? ¿Sí? Eso si quiero puedo empezar como que está, tengo las K derivadas y elijo elijo J sub 1 momentos, digamos, en los que voy a derivar con respecto a X. ¿Sí? Entonces esto va a ser combinaciones. Digamos, de los K pasos, digamos, tengo que elegir J sub 1 en los que voy a derivar con respecto a X. Esto no le tiene mucha pelota porque como que este número, cuando haces la cuenta, lo vas viendo. Sí, pero sería como lo que hicimos acá. Tengo tres derivadas que voy a hacer. Voy a derivar primero con respecto a una variable y después con respecto a otra. Y elijo un momento en el que derivo con respecto a y. Entonces puedo hacer la primera derivada, la segunda o la tercera. Entonces acá, si quieren, sería combinaciones de 3 en uno, que eso da 3. Pero le tiene mucha pelota a esto. Porque como que este número sacás la cuenta con medida que vas haciendo el cálculo. Sí, de hecho, por lo general no vamos a calcular el Taylor con esta fórmula, pero Profe, ¿dice combinaciones de K en J1 o JI? J1. Que podría haberlo puesto J2 también, pero como que elegís dentro de las K derivadas que vas a hacer, elegís J1 en las que vas a derivar con respecto a X. Que otra forma sería combinaciones de K en J2. Como dentro de las K derivadas, elijo J2 en las que voy a derivar con respecto a Y. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá?
Quiero como para tener la definición a mano. Esto va a ser k factorial, j sub 1 factorial, k menos j sub 2 factorial. Y que k menos j sub 1 es j sub 2. Así que si quieren, esto también puede escribirse como k factorial, j sub 1 factorial, j sub 2 factorial. Tú vas hasta acá. Bien. Y ya que estamos, vamos a ver qué pasa cuando tenemos f de R3 en R, igual de clase Cn. ¿Sí? Entonces acá el diferencial va a ser una función de R3 en R. Entonces tenemos que evaluar en un vectorcito que tiene tres entradas. Entonces va a ser parecido. ¿Qué nos va a aparecer? Queremos las derivadas parciales de orden K. El tema es que ahora tenemos como para derivar con respecto a X, para derivar con respecto a Y y para derivar con respecto a Z. Entonces acá vamos a tener derivadas con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. ¿Sí? Y lo que queremos es que la cantidad de veces que derivamos con respecto a X más la cantidad de veces que derivamos con respecto a Y más la cantidad de veces que derivamos con respecto a Z sea igual a la cantidad total de derivadas que vamos a hacer. Así que acá tenemos J1, J2, J3. Bueno, vamos a pedirle J1 más J2 más J3 igual acá. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos esto en el punto P y tenemos J1 derivadas con respecto a X, B1 a la J1. Después, J2 derivadas con respecto a Y, B2 a la J2. Y J3 derivadas con respecto a Z, B3 a la J3. ¿Por qué estoy escribiendo tan feo, che? No. Sí, y después lo que nos falta está cuántas veces aparece este término. Entonces lo que va a aparecer acá es como un análogo a esto. Vieron que acá teníamos k factorial sobre j1 factorial por j2 factorial. Bueno, acá va a ser parecido, además vamos a tener el j3 factorial. Y no dejé lugar ni... Vamos a ponerlo así. J1, J2, J3. Y esto es k factorial sobre J1 factorial, J2 factorial, J3 factorial. ¿Sí? ¿Eso era combinaciones de K en el producto de los tres? No, O... es como que tenés k en total y dentro de esos querés elegir. Separar como que J1, que son los que vas a derivar con respecto a X. O sea, acá no tenés un producto. Es como, no sé si se lo escribe con alguna coma o algo así, pero son tres cosas distintas. Es como que imagínate que vos tenés K posiciones, que serían como las K derivadas, y decís, está, tengo que derivar con respecto a X J1 veces. Entonces, dentro de estos lugares elegís J1. Acá voy a derivar con respecto a X y acá también, y así. Tuc. Después, una vez que elegiste las derivadas con respecto a acá, tenés que elegir J2 lugares para derivar con respecto a Y. Entonces decís, yo qué sé, acá voy a derivar con respecto a Y en algún otro lugar. Y después te van a quedar J3 lugares y esos vas a derivar con respecto a Z. ¿Sí? Entonces esto lo que te dice es, en total tenés K elecciones para hacer, querés elegir X J1 veces, elegir Y J2 veces y elegir Z J3 veces.
O sea, es como una combinación, solo que con los tres a la vez. Sí, ahí está. Como que vas a elegir tres cosas simultáneamente. Sí. Esta de acá sería como una combinación de. Porque viste que en realidad, cuando tenés K y querés elegir estos dos, te alcanza con elegir cuándo vas a derivar con respecto a X y los que te sobraron vas a derivar con respecto a Y. Entonces lo escribí como una sola, pero podía haber escrito K, J1, J2 para que quede como con la misma notación. Esto lo pueden pensar como K, J1, J2. Entonces, como que en total tengo K derivadas que voy a hacer, quiero elegir J1 de esas para derivar con respecto a X y el resto que van a ser J2 voy a derivar con respecto a Y. Después acá es como que en total vas a hacer K derivadas, querés elegir J1 de esas para derivar con respecto a X, después de las que te sobran, elegís J2 para derivar con respecto a Y y todas las que te sobran, que van a ser J3, derivas con respecto a Z. Ahí va. ¿Sí? Es medio fea la fórmula, pero la verdad, mucho no la vamos a usar. Por no decir casi nada. Bueno, entonces, ahora que tenemos como nuestra especie de análogo a derivada segunda, derivada tercera, etcétera, podemos enunciar como nuestro teoremita de Taylor. Ya lo voy a hacer para R2, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la idea es que tenemos una función de R2 en R y la queremos aproximar por polinomios de dos variables. Entonces, vamos a agarrar una función f que va de R2 en R de clase. Acá le voy a poner Cn más 1, para ver por qué. Y vamos a agarrar un punto P, que le voy a poner coordenadas P sub 1, P sub 2. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el teorema es que si nos paramos en P y nos alejamos un poquito, un B, que sería como que estoy en el punto P acá, bueno, me alejo un cachito. ¿Sí? Este vectorcito por el que me alejo, digamos, acá estaríamos en P más B, B1, B2. Entonces la idea es aproximar cuánto vale f en P más B por un polinomio de variables B1 y B2. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Es bien parecido a R, digamos, en forma de, o funciones de una variable. Esto va a ser f en P. Después va a ser el diferencial en P de orden 1. ¿Le puse mayúscula o minúscula el diferencial? Minúscula. De f, esto evaluado en B. Entonces vamos a tener 1 sobre 2 factorial del diferencial de orden 2 evaluado en B. Y así, hasta 1 sobre n factorial diferencial de orden n de f en B. ¿Sí? Todo esto es un polinomio. ¿Sí? Vieron que el diferencial acá, el diferencial el de orden 1 si quieren, esto es un número y esto es un número. Entonces esto es un polinomio con variables B1 y B2. Después, el diferencial de orden 2 también. Esto es un número por B1 cuadrado, esto es un número, esto es un número, esto es un número. ¿Sí? Como que todo esto les queda un polinomio de orden 2. Y así. Después el diferencial de orden 3, tienen B1 a la 3, B1 a la 2 por B2 y así. Tienen cosas todas de orden 3. Entonces, todo esto es un polinomio de dos variables, que las variables son B1 y B2. Entonces, para que quede igual a la función, acá hay un resto. ¿Sí? Y lo que le pedimos al resto, o lo que verifica más bien el resto, es que se hacen el límite cuando b tiende a 0 del resto sobre la norma de b a la n, esto le da 0.
¿Sí? Y después hay una fórmula con el resto en función del diferencial de orden n más 1. Y por eso le puse acá este n más 1. Porque si queremos que nuestro polinomio vaya hasta n, como que pensamos que sea de n más 1. Entonces después hay una fórmula para el resto que es con el diferencial de orden n más 1, que es bien parecido a lo que había en cálculo 1. ¿Qué tal? Eso no lo vamos a usar, pero lo menciono. ¿Sí? Y después la idea va a ser, bueno, en vez de tener acá el punto más un vector, hacer f de x, xy, de un punto xy. Entonces vamos a hacer un cambio variable. P más b lo vamos a llamar xy. Si quieren, esto sería p1 p sub 2 más b1 p sub 2 igual a x. Entonces, si hacemos este cambio de variable, ¿cómo queda el problema de Taylor? Esto va a ser f de xy, va a ser f en p, ahí no hay ningún problema, lo dejamos, más el diferencial de f evaluado ¿dónde? ¿Qué nos va a quedar acá? No, porque acá pusimos el diferencial evaluado en el vectorcito b, pero ahora ya no queremos que nos aparezca b, queremos Nos va a quedar xy xy menos P1, P2. tal cual, ¿no? Si de esta igualdad de acá despejamos b1, b2, ¿qué nos queda? b1, b2 va a ser x menos p sub 1 y menos p sub 2. Entonces nos va a quedar el diferencial evaluado acá, en x menos p sub 1 y menos p sub 2. Y después el diferencial de orden 2 evaluado en x menos p sub 1 y menos p sub 2. Y así. Tuc, 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 hasta el resto, que acá nos va a quedar en x menos p sub 1 y menos p sub 2. Sí, que esto si no miran el i menos p sub 2, queda bien parecido a cálculo 1. O sea, como que la derivada en x menos el punto, la derivada segunda por x menos el punto, y así. ¡Ay! Sí, lleva un medio. Gracias, gracias, gracias. 1/2 factorial. Gracias. ¿Acá lo puse? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, vamos a hacer un ejemplito que es el ejercicio 1 para hacer la cuenta con el diferencial y después vamos a ver en realidad que muchas veces tenemos una forma más fácil de hacerlo, que de calcular todos estos diferenciales. Entonces, este está en el ejercicio 1, pero como no lo voy a hacer en orden, dije, "Ta, lo pongo así". Entonces vamos a mirar, la función f de xy es e a la x seno de y. Y vamos a calcular el problema de Taylor de orden 2 en el origen. O sea que vamos a como que parar acá. Entonces vamos a ir como que paso por paso porque tenemos que ver qué es este término, qué es este término y después qué es este término. ¿Sí? Como es orden 2, vamos a parar acá. Entonces, primero que precisamos. En este caso, P, ¿quién es? ¿No? Acá es 0, 0, estamos mirando el polinomio en 0, 0.
Entonces, ¿qué precisamos? Precisamos f en 0, 0. Esto nos da e a la 0, 0. Ahí está. Entonces tenemos como el primer término del polinomio. Ahora, ¿qué precisamos? Precisamos el diferencial en el origen y después evaluado en este vectorcito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular las derivadas parciales en general y después miramos cómo nos queda el diferencial en el origen. Entonces, precisamos la derivada con respecto a x, primero genérica y después la evaluamos. ¿Cómo nos va a quedar esta derivada? ¿No? Tenemos que derivar esto con respecto, ahí está, esto con respecto a x. Entonces, si estamos mirando con respecto a x, la y es una constante. Entonces, este pedacito que está acá es como si fuera un número, como si tuviéramos un 3 ahí. Ahí está, con respecto a y es esa, sí. ¿No? Entonces, con respecto a x, esto es como si fuera un número nomás. Entonces, derivamos esto, que es la exponencial de x, que la derivada es e a la x igual. Entonces, esto nos queda tal cual. Después, ahora sí, la derivada con respecto a y. Tuc. Ahora al revés, la x es una constante y nuestra variable es y. Entonces, esto es como si fuera un número, entonces tenemos que derivar este pedacito que está acá. Y la derivada de seno es coseno, entonces nos queda e a la x coseno de y. Entonces, vamos a querer el diferencial en el origen. Entonces, para eso lo que precisamos es las derivadas parciales evaluadas en el origen. Entonces, vamos a calcular la derivada parcial respecto a x en 0, 0. Esto nos va a quedar 0, 0, ¿no? Sí. Y después la derivada parcial respecto a y evaluada en el origen. Esto nos va a quedar 1. Coseno de 0, 1. Sí. Entonces, ahora que tenemos las derivadas parciales en el origen, podemos calcular esto. El diferencial en el origen evaluado en este vectorcito. Entonces queremos el diferencial en 0, 0 de f y evaluado ¿dónde? ¿No? En nuestro caso estamos en el punto P, que las coordenadas son 0 y 0. Entonces acá tendríamos x menos 0 y y menos 0. Ahí está, entonces nos va a quedar x y. X menos 0 y menos 0. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Si quieren, pueden pensar como hacer el producto interno del gradiente con xy, o si no, lo podemos pensar así. La derivada parcial respecto a x por la primera coordenada que esté acá, la derivada parcial respecto a y por la segunda coordenada que esté acá. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? Va a ser la derivada parcial respecto a x en 0, 0 por la primera coordenada que está acá, que es x, más la derivada parcial respecto a y en 0, 0 por la segunda coordenada que tengamos acá, que es y. Entonces todo esto nos va a quedar, esto vale 0, esto vale 1, así que todo esto es y nomás. ¿Sí? Entonces, el segundo término, este, ya lo tenemos. ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda?
Entonces ahora, ¿dónde está? Me perdí. Acá. Vamos a calcular el diferencial de orden 2. Entonces ahora vamos a precisar las derivadas parciales de orden 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar dos veces con respecto a x, derivar dos veces con respecto a y mezclado. Entonces, dos veces con respecto a x. ¿Qué nos va a quedar? Ah, esta en x queda igual, porque vamos a tener que agarrar esta que está acá y derivarla con respecto a x, y da lo mismo. En y, esta voy a bajar un poquito. Ahí está. En y venimos para acá, derivamos esto con respecto a y, entonces tenemos que derivar esto, que es la única cosa que depende de y, nos va a quedar menos seno. Entonces esto va a ser menos seno de y. ¿Sí? Y después tenemos que hacer la cruzada, que no importa cuál primero y cuál segundo, porque nos va a dar lo mismo. ¿Sí? Pero tenemos que derivar con respecto a x y después con respecto a y, o al revés, primero con respecto a y, después con respecto a x. ¿No? Que si quieren podemos agarrar esta, que es con respecto a x, y la derivamos con respecto a y. Ahí está, e a la x por coseno de y, ¿no? Que sería, agarro la derivada parcial con respecto a x y la derivo con respecto a y. Entonces, para derivar esto con respecto a y es derivar esta que está acá. Porque la otra, este término que está acá, es como si fuera una constante. Entonces nos va a quedar, ¿sí? Y ahora evaluamos todo esto en el origen. Así después nos construimos el diferencial de orden 2 en el origen. Entonces, dos veces contra x y después evaluado en el origen, cero. Dos veces contra y evaluado en el origen, cero. Y la cruzada, esto da 1. Sí. Profe, me quedó una duda de la cruzada, el de abajo a la izquierda. ¿Por qué quedaría e a la x por coseno de y? Ahí está, lo puedes pensar de dos formas. Porque lo que vos querés hacer es derivar una vez con respecto a x y una vez con respecto a y. Entonces, lo puedes pensar así. Tenés la función f, que es e a la x coseno de y. Entonces, en total querés hacer dos derivadas, una vez con respecto a x y una vez con respecto a y. El orden en el que lo hagas da lo mismo. Entonces, por ejemplo, primero derivas con respecto a x. Que esto nos da e a la x coseno de y. No, la función es seno de y. Seno de y. Perdón. Ahí está. Agarramos la función f, que es esta. Y querés derivarla con respecto a x una vez y con respecto a y una vez. El orden no importa. Entonces, arrancamos derivando con respecto a x. Entonces, si vos esta función la derivás con respecto a x, ¿qué nos queda? Lo mismo. Porque esto es como si fuera un número, una constante, entonces hay que derivar e a la x, que te da e a la x. Entonces ahora el resultado lo queremos derivar con respecto a y. Entonces, si derivamos esto con respecto a y, ¿qué nos va a dar? Ahora es como si esto fuera una constante, entonces derivamos seno de y eso nos queda coseno. E a la x coseno de y. ¿Sí? Entonces arrancamos con nuestra función f, esta es f de x y, la derivamos con respecto a x
lo que nos dio lo derivamos con respecto a y, entonces esto es la derivada cruzada, digamos. Ahí va, ahora sí. Gracias. Y no sé cuál se pone primero. Creo que el que está acá es el que derivas primero, así que acá tenía que ser al revés. X de y. Es lo mismo. El de la derecha es el primero. De la derecha, entonces está bien así. Acá sería primero X, después sí. Está. Bien, gracias. Sí, pero lo importante es que esto es lo mismo que primero con respecto a y después con respecto a X. Tuki, tuki. Entonces, ahora tenemos todas las derivadas parciales de orden 2 evaluadas en origen. Nos podemos calcular el diferencial de orden 2. En el origen, en f, igual, queremos evaluarlo acá. X menos p sub 1 y menos p sub 2. Pero en este caso, p sub 1 y p sub 2 son cero porque nos estamos parando en 0, 0. Entonces esto va a ser x, y. Entonces, ¿esto por definición qué es? Es la derivada de orden 2 veces con respecto a x, en el origen por x cuadrado. ¿Sí? Después, 2 veces la derivada cruzada, ¿no? Es 2 veces porque vieron que nos aparece como de dos formas distintas. Ah, ahora pongo el uno sobre 2 porque ahora puse el diferencial nomás por ahora. Ahí está, pero ahora cuando escribamos el polinomio va a ser súper importante acordarse del uno sobre 2 factorial. Sí, 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 sí. Por ahora es el diferencial nomás, como este término que está acá. Tuc. Pero ahora cuando escribamos el polinomio, ahí sí. ¿No? ¿Y acá por qué vamos a multiplicar? Por X sí. Por aquí sí, ¿no? Tenemos una vez derivado con respecto a x, una vez derivado con respecto a y, entonces tiene que ser esta coordenada y esta coordenada, una vez cada una. Y después, derivada de orden 2 respecto a y 2 veces en el origen y ahora por y cuadrado. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cuáles son los que valen cero? Ahí está, este vale cero, este vale cero. Entonces todo esto, ahí este vale uno. Entonces todo esto nos queda 2 veces xy. Entonces ahora sí, tenemos todos los ingredientes para el polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Es f en 0, 0 más el diferencial en 0, 0 evaluado en xy y ahora sí, bien importante, 1 sobre 2 factorial, el diferencial de orden 2. Sí, totalmente. Yo como que una vez hay que hacerle la cuenta como para... Pero después vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer calcular los diferenciales. Sí, sí. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? F en 0, 0 dijimos que era 0, así que ahí no hay nada. Después, el diferencial en 0, 0 evaluado en xy, y. Así que acá vamos a tener y. Y después tenemos 1 sobre 2 factorial, que es 1 sobre 2 por el diferencial de orden 2 que es 2xy, más el resto.
Esto es I más XI. Ah, tal cual, sí. El producto, ahora vamos a calcular este mismo polinomio, pero mirándolo como el producto de dos polinomios de Taylor, que van a ser como polinomios de Taylor de cálculo 1. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, la idea justamente es esa, como que el polinomio de Taylor se porta bien con el producto, se porta bien con la composición. Entonces, tiene que nuestra función es e a la x seno de i. Tenemos un producto de dos cosas. Esta que está acá, e a la x, es una función de una variable. Y conocemos el polinomio de Taylor de la exponencial. Después, esto que está acá, seno de i, pues, igual, función de una variable, conocemos el polinomio de Taylor. Entonces, vamos a agarrar el polinomio de Taylor de cada una. El polinomio de Taylor de la exponencial, ¿cómo nos queda? Entonces, 1 más x más un medio de x cuadrado más cosas, yo qué sé. Paro ahí porque estamos yendo hasta orden 2 nomás. Ahí está, todo esto vamos a tener 1/3 factorial. Entonces, esto sigue, pero como queremos probablemente el de orden 2 como que está más que esto, no vamos a precisar. Pero en principio esto sigue. Y después, el problema de Taylor de seno. ¿Cómo es? ¿No? Esto nos va a quedar i, porque es el seno de i. Entonces, más, ¿no? ¿Cómo es esto? Estos son los impares y alternados. Entonces tiene que ser menos 1/3 factorial y a la 3 más bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces ahora multiplicamos estas cosas. Entonces hacemos 1 por todo esto, x por todo esto y así. Entonces nos va a quedar i menos 1/3 factorial y a la 3 más cosas. Después xi menos 1/3 factorial, x y a la 3 más cosas. Y después más un medio de x cuadrado por i menos un medio, 1/3 factorial, x cuadrado y a la 3 bla, 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 bla. Claro, pero dijimos que nos interesa el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces todas las cosas que tienen grado 3 y más no nos sirven. Entonces las únicas cosas acá que tienen orden 2 que son esto y esto, y nada más. Esto tiene orden 3, esto tiene orden 4. Entonces, el polinomio de Taylor, ¿qué va a ser? I más xi más el resto, que es lo mismo que encontramos antes con todo el contenido. ¿Sí? Entonces, tiene una función que es producto de una función en x nomás y una función en y, hacen el polinomio de Taylor de cada una, las multiplican y se quedan con las cosas del grado que precisan. ¿Sí? Entonces, como conclusión de todo esto, si f de xi es g de x por HI. Entonces, recuperamos el polinomio de Taylor de F multiplicando los Taylor de G y de H y sacando las cosas que son de orden mayor a lo que queríamos. El Taylor de F multiplicando el de G y el de H.
Si hay un cociente, lo podés ver como una multiplicación. Si vos tenés tipo g de x sobre, lo podés pensar como g de x por 1 sobre hi. Entonces puedes hacer el Taylor de esto, el Taylor de esto y los multiplicas. Bueno, si tenés algo en función de x dividido y, entonces agarras el polinomio Taylor de esa cosa que está en función de x y lo multiplicas por el polinomio Taylor de 1 sobre y. Y con las composiciones también, ¿sí? Si tienen que f de xy es g de h de xy, acá claramente g y h no son la misma que la anterior. Entonces imagínense que acá g es una función de R2 en R, o mejor dicho, de h es una función de R2 en R, g es de R en R, ¿sí? Con- Entonces, el polinomio Taylor de f, ¿qué vamos a hacer? Agarramos el polinomio Taylor de h, el polinomio Taylor de g y hacemos la composición. ¿Sí? Hay que tener cuidado bien de quedarnos con todos los términos del grado que precisamos, ¿sí? Que no nos esté faltando nadie. Ese es un poco el único, hay que estar alerta a eso, digamos. ¿Sí? Entonces, mira que para lo que queremos poner Taylor es para límites, más que nada. Entonces, vamos a calcular algunos límites. Esto sería el ejercicio 3. Entonces, ah, queremos el límite cuando xy se nos va al origen de xy menos seno de x, seno de y. ¿Sí? Entonces acá nos queda, claro, esto es indeterminado, ¿no? Esto se nos va a cero, esto se va a cero, esto se va a cero, cero sobre cero, todo. Entonces, la idea va a ser reemplazar cosas por su polinomio de Taylor. ¿Sí? Sino que esto que está acá ya es un polinomio, entonces lo dejamos ahí. Nos queremos ocupar de esto. Entonces le voy a llamar f de xy a seno de x por seno de y. ¿Sí? Entonces la pregunta sería hasta qué orden tendríamos que ir. ¿Qué les parece? El 2. Orden 2, ¿no? Porque esto que está acá, que es x cuadrado más y cuadrado, es como la norma de xy al cuadrado. Y vieron que se agarran el resto, ¿dónde está la definición? Acá. Se agarran el resto de orden 2, eso lo pueden comparar con la norma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros agarramos el Taylor de orden 2, esto va a ser f de 0, 0, más el diferencial en 0, 0, más el diferencial de orden 2, más el resto, ¿sí? Esto que está acá sería el Taylor de orden 2,
¿Sí? Entonces, si venimos acá y reemplazamos con el Taylor, teníamos xy menos seno de x, seno de y. X cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Esto qué va a ser? Va a ser xy menos Taylor de orden 2 más el resto. X cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto lo podemos separar en dos. Profe, Sí. el dividido factorial de 2 no va porque los cruzados hay un 2 multiplicando, ¿no? Ay, ¿por qué siempre me olvido los factoriales? Qué horrible. Gracias. Ah, Tengo un problema con el factorial, no sé, bueno, ni lo bueno. Gracias, gracias. Sí, esto es muy importante. Perdón que me lo estoy olvidando. Eh, entonces, ahora si agarramos esto y lo separamos en dos fracciones, vamos a hacer xy menos el Taylor sobre x cuadrado más y cuadrado, y vamos a tener menos r2 xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero ahora esto sabemos a qué tiende, sabemos que esto se va a hacer, porque es justamente la definición del resto. ¿Sí? Ustedes vienen acá, el resto, lo que verifica es que se hacen el resto sobre la norma de xy al cuadrado, esto se les va a hacer. Pero la norma de xy al cuadrado es justamente esto, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, esto que está acá se nos va a hacer. ¿Sí? Entonces, el Taylor de orden 2 tiene pinta de servirnos. ¿Sí? Entonces, precisamos el polinomio de Taylor de orden 2 de seno de x, seno de y. Que acá tenemos un producto de dos funciones, esta que es de una variable, la variable es x, y esta que es de una variable, la variable es y. Entonces son dos funciones de una variable. Entonces podemos agarrar el polinomio de Taylor de siempre, digamos, de cálculo uno, de esta, y multiplicarlas. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Seno de x, seno de y. Agarramos el polinomio de Taylor de seno de x, que va a ser, ya me olvidé, x menos 1 sobre 3 factorial, x a la 3 más cosas. ¿Sí? De nuevo, me detengo acá porque queremos orden 2, entonces no voy a poner más términos. Este ya está de más. Y después lo mismo, el polinomio de Taylor de seno de y. Entonces esto nos va a quedar y menos 1 sobre 3 factorial, y a la 3 más cosas. ¿Sí? Entonces ahora distribuimos. Entonces, ¿esto qué nos va a quedar? X por y menos 1 sobre 3 factorial, x y a la 3 más cosas, menos 1 sobre 3 factorial, x a la 3y, más 1 sobre 3 factorial, 1 sobre 3 factorial, x a la 3 y a la 3 y tal. Todo esto sigue. ¿Sí? Pero dijimos que queríamos el polinomio de Taylor de orden 2. Entonces, de todas las cosas que están acá, ¿qué es lo que nos sirve? el XY. El X, sí. Todo lo demás tiene orden, grado, digamos, mayor que 2. Entonces, hasta acá, esto va a ser el Taylor de orden 2.
Entonces, seno de x por seno de y, esto va a ser xy más el resto. Entonces, ahora que tenemos el Taylor, venimos para acá al límite y reemplazamos. Entonces, queríamos el límite cuando perdón. Entonces, queríamos el límite cuando xy se va a 0, 0 de, ¿cómo era otra función? Xy menos xy menos seno de x, seno de y, sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, reemplazamos por el problema de Taylor, que esto va a ser xy menos xy más el resto. Entonces, acá que tal, xy se nos va, porque tenemos xy menos xy, eso marcha. Entonces esto nos va a quedar el límite cuando xy se va a 0, 0 de, bueno, menos el resto sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Y esto cuánto da? ¿Cero? 0, por definición del resto de orden 2. Esto es 0. No sé si por definición, pero por... Sí. ¿Quedan convencidos? ¿Dudas hasta acá? Bien. Vamos a mirar el B también. Que no otro no- el que viene ahora lo podemos hacer como... Voy a escribirlo primero. B. ¿Cómo es? Menos, me olvidé, 1 más 5 más y cuadrado sobre 2 x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces, de nuevo, esto que está acá es un polinomio, entonces lo que nos va a interesar cambiar por el polinomio de Taylor es este pedacito que está acá. Entonces vamos a llamarle yo qué sé, f de xy a e a x cuadrado más y más 1. Entonces la pregunta otra vez, ¿qué grado parece que nos serviría? ¿O qué orden, mejor dicho? 2, ¿no? Porque abajo tenemos x cuadrado más y cuadrado, que es la norma de xy al cuadrado. Y eso lo podemos relacionar con el resto de orden 2. ¿Sí? Entonces la jugada va a ser parecida. Vamos a querer acá arriba reemplazarlo por el polinomio Taylor de orden 2. Y así el resto lo podemos comparar con lo que está acá, que es justamente a lo que llegamos acá. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el polinomio Taylor de orden 2 de esto.
Porque esto que está acá ya es un polinomio. Entonces, podríamos perfectamente agarrar esto dentro de la función, pero cuando calcules el polinomio de Taylor te va a reaparecer esto, porque ya es un polinomio. Entonces agarras el pedazo de, digamos, la parte de la función que no es un polinomio. Tal cual, ¿no? Acá xy ya es un polinomio. Entonces, si agarramos xy y calculamos un polinomio de Taylor, nos va a devolver lo mismo. Entonces, nos ocupamos de esto nomás. Esto es lo que nos interesa cambiar por un polinomio. Acá igual. Este pedazo ya es un polinomio, entonces lo que queremos cambiar por un polinomio es este nomás. Claro, está. Porque acá como queremos grado 2, entonces esto es un polinomio de orden 2, está bien que esté ahí, sí. Pero por lo general el grado de lo que tenés acá como extra va a ser por lo menos el grado que vas a precisar acá. Sí, como que haya que bajarle acá es medio raro. Pero sí, si quisiéramos el polinomio acá arriba, si quisiéramos polinomio de orden 1 nomás, esto que está acá estaría de más. Pero queremos orden 2, así que nos sirve todo. Entonces, queremos el polinomio de Taylor de f de orden 2, no, ¿cómo son estas cosas? De orden 2 de f en 0, 0. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos encontrar este polinomio? Ahí está, podemos usar lo que hicimos antes, como tratar de escribir esto como un producto de dos funciones. Una función que es solamente de x y una función solamente de y. Después escribir el Taylor de cada uno y hacer el producto. ¿Sí? Es una forma. Otra sería como composición, porque si quieren tienen exponencial de todo esto. Cuando nos paramos en 0, 0, esto se va a 0. Entonces podríamos como que agarrar el Taylor de la exponencial y evaluarlo en esto. Vamos a hacerlo de las dos formas. Eh, forma uno. Entonces, primero vamos a mirarlo como un producto. ¿Sí? Entonces, f de xy lo podemos pensar como e. Lo reescribimos así, ¿no? Esto que está acá es una función de x, esto que está acá es una función de y. Entonces tenemos dos funciones de una sola variable, podemos buscar el polinomio Taylor de esta, el polinomio Taylor de esta y después multiplicarlo. Entonces, recordemos el polinomio Taylor de la exponencial, ¿no? Esto es 1 más x más un medio de x cuadrado y tal, me quedo ahí. Entonces, si ahora queremos el polinomio Taylor de la exponencial de x cuadrado, ¿qué hacemos? Cambiar los x por x cuadrado. Ahí está, como que si quieren evaluamos esto, pero en x cuadrado. Exacto. Entonces, ¿esto que nos va a quedar? 1 más x cuadrado más un medio de x a la 4 más el resto en x2, si quieren. Entonces, como queremos el polinomio Taylor de orden 2, podemos como que parar hasta acá. Tuc. Entonces, esto vendría a ser 1 más x cuadrado y ahora todo esto es el resto.
Y ahora, para el Taylor de la exponencial de i por i más 1, hacemos lo mismo. ¿No? Venimos a este problema de Taylor y lo evaluamos, digamos, en i por i más 1. Entonces nos va a quedar 1 por i más 1 más 1/2 de i por i más 1 al cuadrado más el resto, acá hay falta un paréntesis, acá, en i por i más 1. Entonces, queremos cosas de grado 2, ¿no? No queremos pasarnos de grado 2, pero queremos agarrar todo lo que tiene grado 2. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Esto nos va a servir 1, después esto va a ser i cuadrado más i, así que está todo bien. ¿Y acá qué pasa? ¿Habrá algo que nos sirva? Y Vamos a, no, vamos a mirar esto con cuidado. Creo que sí, porque si desarrollamos, Sí, nos queda el i, el un exacto, medio por i. exacto, exacto. ¿No? Si agarramos, distribuimos acá, esto nos va a quedar i cuadrado más i. Entonces, cuando desarrollemos este cuadrado, nos va a aparecer un i cuadrado. Después cosas de grado mayor, pero nos aparece un i. ¿Sí? Entonces esto va a ser i a la 4 más 2 i a la 3 más i cuadrado. Entonces, esto nos sirve. ¿Sí? Todo esto que está acá, no. Pero hay un i cuadrado que sale de este término que nos va a servir. ¿Sí? Entonces, el Taylor de exponencial de i por i más 1 va a ser 1 más. Acá nos quedamos con todo, ¿no? I cuadrado. Y después de acá nos sobrevive un i cuadrado multiplicado por este 1/2 más 1/2 de i cuadrado. Y bueno, después un montón de cosas que tienen grado mayor que 2, así que ya no nos importa. Todo eso se viene para el resto. El 1 medio no va al cuadrado tampoco, ¿no? No, el 1/2 está fuera del cuadrado. Es este 1/2 que está acá. Después es el x nomás elevado al cuadrado. Lo que era x es i por i más 1. ¿Sí? Entonces hay que tener como este cuidado como que no se te esté escapando ningún término. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien. Entonces ahora que tenemos el Taylor de la exponencial de x cuadrado y el Taylor de la exponencial de i por i más 1, los multiplicamos y otra vez recuperamos los términos del grado que queremos, que es grado 2. Entonces, f de xy. Esto es e a la x, i más 1. Entonces, x cuadrado, perdón. Entonces, el problema de Taylor de a la x cuadrado es esto, 1 más x cuadrado más el resto. Ah, el resto eh, es ahora así, como acá tenés el problema de Taylor evaluado en x, entonces el resto depende de quién es x. Después, cuando calculamos este problema de Taylor, lo que hicimos fue agarrar este y evaluarlo en i por i más 1. Entonces el resto depende de dónde lo estás evaluando. Entonces, vamos a reescribirlo así. Eh,
Que esto sería el uno, que es el que viene de acá, y cuadrado más i, que es lo que viene de acá, y ahora este desarrollo lo multiplicamos por un medio. Entonces nos queda un medio i cuadrado más un medio 2 i a la 3 más un medio i a la 4 más el resto que teníamos al principio. ¿Sí? Solo que ahora decimos, está, esto yo ahora lo quiero ver como un polinomio en i. Eh, como que, digamos, es un polinomio en i, pero el resto lo que es mirar en i nomás. Entonces, ¿querés el polinomio Taylor de orden 2? Entonces, agarrás todas las cosas que tienen grado 2, Taylor de orden 2, y todo lo que no es el polinomio es el resto. Solo que ahora el resto lo escribís como dependiendo de i nomás, no ya de i por i más 1. Entonces te queda 1 más i cuadrado más i más un medio de i cuadrado más el resto como una función de i. Como que este, el resto original que teníamos, le sumás esto de acá y eso es el nuevo resto. Sí, ahí está. Bien, bien, bien. Entonces, nuestra función que era exponencial de x cuadrado, exponencial de i más 1, escribimos el Taylor de cada una, que esto era 1 más x cuadrado más el resto, y después el Taylor de exponencial de i más 1, que es 1 más i cuadrado más i más un medio i cuadrado más r2 de i. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Queremos distribuir y quedarnos con lo que tiene grado 2, ¿sí? Porque estamos buscando el polinomio Taylor de orden 2. Entonces, hacemos la distributiva. Hacemos 1 por todo lo que está acá, que nos va a quedar 1 más i cuadrado más i más un medio de i cuadrado más r2 de i. Después hacemos x cuadrado por todo lo que está acá. Esto va a ser x cuadrado más x cuadrado, x cuadrado por i, un medio de x cuadrado, y cuadrado, más x cuadrado por resto. Tuc. Y después está el resto por todo esto, pero eso ya no. Ya no va a ser un polinomio, digamos. Entonces, en principio, digamos más cosas, pero que no nos van a servir. Entonces, para el polinomio de Taylor queremos orden 2, entonces identificamos todas las cosas que tienen hasta orden 2, que sería esto que está acá, nos sirve, y después esto que está acá nos sirve, y después nada más. Ta. Entonces nos va a quedar 1 más i cuadrado más i, no sé por qué me rehúso a juntar el i cuadrado y el 1 medio de i cuadrado, pero bueno. ¿Sí? Nos quedamos con todos los términos que tienen grado 2 y después todo lo que no nos servía es para hacer el resto. Que ahora es un resto que depende de x y de y. ¿Sí? O sea, como que identificamos los términos que nos sirven y todo lo que no nos sirve es el resto. ¿Sí? Bien, entonces ahora que tenemos el polinomio de Taylor, lo reemplazamos dentro del límite. Entonces, el límite que queríamos era el límite
cuando xy se va a 0, 0, exponencial de x cuadrado más y por más 1 menos, no me acuerdo, absolutamente una locura, 1 más y cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazamos esto por el supremio de Taylor. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 1 más y cuadrado más y más 1/2 de y cuadrado más x cuadrado más el resto. Y después menos todo esto que lo voy a distribuir al menos para que quede un poco más lindo. Ah, porque esto tiene grado 4, ¿no? Tenés una cosa que tiene grado 2 por grado 2 y esto te queda de grado 4. Como que querés como que la suma de los exponentes sea 2 máximo. ¿Sí? Si hubiera un XY, por ejemplo, nos serviría también, como acá. En el ejercicio anterior queríamos orden 2 y lo que nos aparecía nomás era XY. Que esto tiene orden 2 porque si querés es como 1 más 1. Entonces, ¿qué cosas se cancelan acá? El 1, el 1 con el 1 se va, el I, ahí está, el I con el I, y... Ah, me sirvió haber dejado un medio de cuadrado. Tuki. Entonces, al final lo que nos queda que es y cuadrado más x cuadrado más el resto de orden 2. Entonces, si quieren, esto lo podemos separar en 2 y nos va a quedar y cuadrado, que lo voy a dar vuelta, x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado más el resto sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? ¿Uno? 1. Esto es exactamente 1 y esto es una cosa que se va a hacer, ¿no? Y esto sería como el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 1 más, y por definición del resto de orden 2 esto se va a hacer. Así que todo este límite da 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Y ahí no tenés mucho como para compararlo. Como que elegimos orden 2 justamente porque abajo teníamos la norma de xy al cuadrado. Y eso era lo que podíamos comparar con el resto de orden 2. En el anterior igual dijimos como que te estás dividiendo entre x cuadrado más y cuadrado, que es la norma de xy al cuadrado. Entonces, eso lo podemos comparar con el resto de orden 2. Entonces, por eso buscamos el polinomio de Taylor de orden 2. Sí.
y vamos a hablar de la otra forma de calcular el problema de Taylor. Porque acá lo hicimos con el producto, pero podemos hacerlo con la composición también. ¿Ven? Entonces, tenemos el polinomio de Taylor de la exponencial arriba, que es 1 más x más un medio de x cuadrado más el resto de orden 2. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esto sería el problema de Taylor de la exponencial en cero. Y como estamos agarrando xy, digamos, tenemos el problema de Taylor de esto en el origen, tenemos xy igual a cero, digamos, esto se acerca a cero. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar el problema de Taylor de la exponencial y evaluarlo en esto. Esto nos va a quedar 1 más x cuadrado más y más 1 más un medio de x cuadrado más y más 1 al cuadrado, más el resto en x cuadrado más y por y más 1. ¿Sí? Y ahora hay que descartar, digamos, todas las cosas que tengan orden mayor que 2 para quedarnos con el problema de Taylor de grado 2. ¿Sí? Entonces, acá esto nos sirve, grado 0. Después esto es x cuadrado más y cuadrado más y, o sea que esto nos sirve, no hay problema. Tendríamos que mirar acá qué es lo que tiene grado 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos x cuadrado más y más 1 al cuadrado, vamos a hacer todo el desarrollo, lo podemos pensar así también. Entonces sería x cuadrado más y cuadrado más y. Todo esto al cuadrado. Entonces, como que, ¿cuál sería el único término de grado 2 que puede salir haciendo este desarrollo? No, porque esto si quieren va a ser como hacer x cuadrado más y por x cuadrado más y cuadrado más y. Entonces cuando hagamos el desarrollo hacemos la distributiva. Ahí está, nos va a sobrevivir el y cuadrado más de grado 2. Porque hacemos x cuadrado por cualquiera de estos, nos pasamos. Ya nos da grado 3, no nos sirve. Hacemos y cuadrado por cualquiera de estos, también grado 3 o más, nos pasamos. Después, cuando hacemos y distribuimos el y, nos va a quedar y por x cuadrado. Ese tiene grado 2, no sirve. Digo, grado 3 no sirve. Después, si hacemos y por y cuadrado, también nos queda y a la 3, tiene grado 3, no sirve. Pero si hacemos y por y, eso tiene grado 2. O sea, de toda esta distributiva, la única cosa que nos sirve es y cuadrado. Entonces acá, el único término de grado 2 es y cuadrado. ¿Sí? Todo lo demás tiene, tiene orden 3 o 4. ¿Sí? Entonces, como nos interesa el polinomio de Taylor de orden 2, solamente queremos las cosas que tienen grado 2. Todo lo que se pase de grado 2 lo queremos descartar. Entonces, de todo esto que está acá, nos vamos a quedar con un i cuadrado nomás. Todo lo demás va a pasar al resto. Entonces, el polinomio de esto, ¿qué va a ser? Nos quedamos con las cosas de grado 2 o menor. Entonces nos va a quedar 1 más x cuadrado más y cuadrado más y. Y después de todo esto, lo único que nos sobrevive es un y cuadrado, porque todo lo demás se pasa del orden que precisamos. Entonces vamos a tener más un medio de y cuadrado y después todo pasa al resto. Más resto de orden 2 de xy.
que es exactamente el mismo que obtuvimos con el método con el producto. Ese mismo, ¿no? Sí. Entonces, el problema de Taylor se porta re bien con el producto y con la composición. Lo único que hay que tener pila de cuidado de que no nos falte ningún término, ¿no? De no saltarnos ningún término. Sí, porque casi nos faltaba el 1/2 de I cuadrado. Profe, una consulta. En este caso solo nos sirve porque X de Y tendía a cero al origen, ¿no? Sí, Si no, no serviría. O sea, claro, capaz tendrías que que agarrar como el problema de Taylor del exponencial en otro lado. ahí va, bien. Sí. Como acá nos estamos parando en el origen, pues, X vale cero, Y vale cero, esto sería como la exponencial en cero. Entonces tenés el polinomio de Taylor centrado en el mismo punto, en el cero. A ver, 9. Ah, pero es logaritmo de uno más algo que siente a cero. Entonces, viste que vos tenés el logaritmo de 1 más x. Ah, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Ahí está, el Taylor del logaritmo de x, no, el que sí, el en cero, digamos. Vamos a Pero ahí, ¿qué pasa? Entonces vos estás en logaritmo de uno más cosas. Si querés ponerle, llamarle u a esto que está acá. Entonces vos estás mirando logaritmo de uno más x más 3i. Y esto es lo que se acerca a cero, ¿no? Porque vos querés el polinomio Taylor de esta función en el origen. Entonces xi se acerca a cero. Pero entonces esto que está acá se acerca a uno. ¿Sí? Cuando el xy se acerca al origen, uno más x más 3i se acerca a uno. Entonces, en realidad lo que querés es el polinomio de Taylor del logaritmo en uno. O lo que a veces ya se escribe más como logaritmo de uno más u. ¿Querés? Este es un polinomio conocido, que lo que es en realidad es el polinomio de Taylor del logaritmo cerca de uno. O en uno, mejor dicho. Entonces, para este, lo que precisamos es el Taylor de logaritmo en uno. ¿Sí? Que si quieren, este es conocido, digo que este es conocido, no me acuerdo cómo es. Eh, Creo que es alternado, no, no es alternado. Espere, ¿cómo es? ¿Me lo anoté? Creo que sí. Ah, sí, es alternado. Esto es u menos u cuadrado sobre 2 más u a la 3 sobre 3. Es sin los factoriales. Ahí está. Entonces acá vos conocés el polinomio de Taylor del logaritmo cerca de u, que te da, es como el equivalente para el logaritmo de uno más u, lo cambiás por u, sale de acá, más el resto, digamos, el resto de u. Entonces, ahora vos querés el polinomio de Taylor del logaritmo de uno más x más 3i. Entonces el u lo agarrás como x más 3i. Entonces, logaritmo de uno más x más 3i sería, venimos para acá y reemplazamos el u por x más 3i, que sería como evaluar este polinomio de Taylor en x más 3i. Entonces te va a quedar
x más 3y menos un medio x más 3y al cuadrado más un tercio x más 3y a la 3. Voy a poner el resto. Bueno. ¿Sí? Entonces, la idea es esa. Si vos te paras cerca del 0, 0, esto está cerca de 1. Entonces lo que precisás es el Taylor del logaritmo en 1, que a veces se escribe más bien así, como logaritmo de 1 más algo chiquito. Entonces, puedes agarrar este problema de Taylor y después lo evaluás en x más 3y. De hecho, ya está escrito así en las opciones, ¿no? Así no está desarrollado, ¿no? Está bien. No, porque este es sin los factoriales acá. Sí, es un 3 nomás acá. No, no te queda 3 factorial, te queda 3. Digamos, es por la forma que tiene este problema de Taylor. Te queda así. Bueno, voy a escribir el resto acá. Bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? Claro. Entonces, el miércoles arrancamos con integrales. Llegó el momento.